abreviado lo posible y entonces he preferido quedarme corto. Había 180 diapositivas en la versión original, lo he reducido. He pensado, es mejor tener de menos y que haya un poquito más de espacio para hablar. De todas maneras, si hay alguna pregunta importante durante la presentación, la podéis hacer tranquilamente, pero es mejor que las dejemos hacia el final, porque además la parte final, que tendrá que ver con recomendaciones prácticas, seguramente será la que dará más pie a que se hagan preguntas, ¿vale? Bueno, entonces vamos a empezar por presentarnos. Entonces voy a empezar por presentarme yo. Me llamo Carles, vivo en Barcelona. Diréis, ¿y este señor cómo habla de humanismo saludable? Bueno, yo soy humanista desde el año 81, son 44 años que estoy en el humanismo. Entonces, bueno, puedo hablar algo del humanismo. Y lo que he pretendido aquí es dar una visión desde el humanismo sobre un tema muy importante que es la salud. Al decir saludable, normalmente se entiende que es algo que genera salud o que permite recuperarla. Entonces, bueno, es un planteamiento amplio, es una visión muy general, no vamos a entrar en muchísimos detalles porque es inacabable el tema, es demasiado extenso, pero sí que vamos a ver unos parámetros claros desde los cuales mirar el tema de la salud. Yo, sobre la salud, ¿qué conozco? De jovencito quería ser médico. Empecé a estudiar medicina, mi vida era muy complicada en ese momento y dije, voy a bajar un escalón. Y estudié enfermería de jovencito. Y hice las prácticas en hospital, todo esto, y no me dediqué a ese tema, entonces he sido la mayor parte de mi vida informático. Pero en 2013, después de una crisis de salud mía importante, decidí meterme con el tema de la salud para ayudar en ese campo también a otras personas. Empecé estudiando medicina china. La medicina china me aportó una visión holística, general, a partir sobre todo pues, del manejo de la energía, que es un planteamiento muy distinto de la medicina occidental. Vi que era útil, vi que era muy bueno, pero antes de acabar de estudiar medicina china ya descubrí la psiconeuroinmunología, que es una disciplina transversal, es algo completamente basado en la medicina occidental, no es ninguna otra cosa, pero sí que tiene una visión absolutamente holística también. Entonces, dada también mi formación previa y todo, para mí esto era incluso más fácil que el tema de la medicina china. Y es en la que yo he desarrollado más últimamente y es lo que va a servir un poquito de base, más que otros conceptos médicos, es la que va a servir un poco de base para esta presentación. Aquí hablamos de la confluencia de tres factores. ¿Se ve bien desde ahí? Uno es el humanismo, que tiene unos valores centrados en el ser humano, otro es la salud, que busca y persigue un bienestar físico y mental, y hay otro que es el tema del progreso, porque realmente son tres elementos y no solamente dos. Donde coinciden salud y humanismo, bueno, se busca el bienestar humano, ¿no? No forzosamente tiene que haber una visión progresista de ello. Si son la salud y el progreso, esto daría un desarrollo de una vitalidad adaptativa, pero sin valores humanistas, ¿no? De hecho, esto es lo que vende ahora la medicina privada de vanguardia, ¿no? Y si el humanismo y el progreso coinciden, sí que se busca todo un avance ético y cambios en la sociedad, pero estaría el factor de la salud. Es donde coinciden todos a la vez, donde se daría esta esfera en la que nos vamos a mover hoy, que es el humanismo saludable. Aquí os hablo un poco de lo que es la PNI, que es esa disciplina transversal que relaciona. Viene de psico-neuro-endocrino-inmunología. En realidad, luego la cosa se mete en más factores de la salud, por ejemplo, regeneración de tejidos, cosas así. Pero como de alguna manera está conectado con alguno de estos, pues ya está bien.
no es una medicina farmacocéntrica, aunque esté completamente basada en estudios científicos de ciencia occidental, aunque esté completamente basada en estudios clínicos, y no excluye que en algunos casos sí se necesita utilizar medicamentos, pero son muy pocos. Realmente la mayor parte de las veces nosotros lo que trabajamos es con prevención, con control de los hábitos y con control del estilo de vida. Y modificando estas cosas, algún suplemento y casi nunca se necesita. Hay veces que sí, hay que decirlo. A veces se necesita un antibiótico, a veces se necesita algún medicamento de farmacia. También nos apoyamos en medios modernos de diagnóstico, pero esos son siempre un complemento. Es decir, no es que viene el paciente con la analítica, nosotros copiamos datos de la analítica y decimos, bueno, pues usted por esta analítica le pasa esto. No, nosotros hablamos mucho con el paciente, nos informamos bien de cómo es esa persona, de cómo es su proceso y de cómo se relacionan unas cosas con otras en su vida. Y entonces en la analítica vamos a encontrar cosas que seguramente nos van a confirmar o nos van a matizar algo que nosotros ya veníamos viendo. Pero no es lo más importante el medio de diagnóstico. Son importantes, pero en un papel secundario respecto a lo que es la información que nos da el propio paciente. Y es capaz la PNI de restablecer en gran medida o totalmente varias patologías consideradas erróneamente como crónicas. Es decir, una persona que tiene, por ejemplo, diabetes puede mejorar mucho y a veces puede quitársela. Una persona que tiene hipotiroidismo puede mejorar mucho o a veces incluso quitárselo. Una persona que tiene reflujo gástrico muchas veces se lo quitamos completamente y no tiene que tomar ni omeprazol ni nada de estas cosas, ¿no? Es decir, hay levantaste la mano. Hay muchas de estas cosas que realmente sin echar mano de fármacos, además los fármacos, no sé, por ejemplo el caso del reflujo gástrico, es decir, un antiácido te va anulando la función estomacal porque elimina no solamente el ácido clorhídrico, sino también los demás jugos que el estómago produce. Y entonces lo que está haciendo es estropear todo tu aparato digestivo en cadena y va produciendo un auténtico desastre a lo largo de los años. Y en cambio lo que se puede hacer es recuperar la función estomacal y entonces deja de haber reflujo. Curiosamente, el problema del... He tomado esto como ejemplo, ¿no? Curiosamente, el problema del reflujo gástrico la mayor parte de las veces viene por falta de ácido. No hay bastante ácido, no hay bastante diferencia de pH. Se diagnostica muchas veces como hernia de hiato y no lo es. Es un problema de que no hay bastante ácido en el estómago y al no haber bastante diferencia de pH entre el esófago y el estómago, el esfínter se relaja. Hay un esfínter esofágico que cada vez que pasa alimento se vuelve a cerrar. ¿Pero qué estimula este cierre que es tan compulsivo y tan automático? La gran diferencia de pH que hay entre el estómago y el esófago. Si esa diferencia de pH se reduce, el esfínter se relaja. Y cuando se relaja ese esfínter, los ácidos suben, queman, molestan muchísimo. Claro, es un problema. Entonces, ¿qué solución típica da la medicina farmacocéntrica? Un antiácido. O peor todavía, un supresor, un inhibidor de la bomba de protones, que lo que hace es suprimir la función estomacal. Entonces, no, nosotros lo que tenemos que hacer es primero ver si hay daños en la mucosa gástrica, ayudar a restablecer y recuperar esos daños y luego recuperar el nivel de acidez. Y una vez que se hace todo esto, se acabó el problema. Es un proceso que a lo mejor dura 2 o 3 meses y al cabo de ese tiempo pues desaparece el problema. Bueno, era un ejemplo, ¿no?, de que hay muchas cosas que con conocimientos de la medicina occidental se pueden tratar de otra manera, lo único que cambia es la mirada. Bueno, y ahora hablamos del humanismo saludable. El nuestro es el humanismo universalista. El humanismo universalista pone al ser humano como valor central, decimos nada por encima del ser humano y ningún ser humano por debajo de otro. Esto
como ayer decían en biodanza, poner la vida en el centro de todo, es que no son cosas incompatibles. Es decir, ¿cómo podría el ser humano vivir en armonía, equilibrio y pleno desarrollo sin respetar la vida y sin respetar su entorno natural? O sea, es que una cosa no puede ir sin la otra. No son cosas opuestas. Son cosas que en realidad pones más el énfasis en la mirada en un momento dado en una parte o pones más el énfasis en un momento en la otra. Pero son cosas que se complementan absolutamente. El humanismo considera que toda transformación debe plantearse simultáneamente en el plano social y en el plano personal. Y entonces vamos a ver cómo los problemas de la salud son personales y son sociales. Muchos problemas de salud que tenemos se plantean en la sociedad como que usted es un obeso, o usted es un hipertenso, o usted es un... Y parece que es un problema tuyo. Y dices, a ver, vamos a mirar las estadísticas. ¿Qué porcentaje tenemos de sobrepeso, de obesidad? Y dices, bueno, me parece que algo pasa a nivel social cuando resulta que tenemos tal cantidad de personas afectadas por un mismo problema, ¿no? No son problemas individuales, hay algo en la sociedad que no está funcionando bien. Y trabajamos simultáneamente lo externo y lo interno. Entonces esto quiere decir que hay cosas objetivas que ocurren en el mundo de la salud, pero también hay cosas que pasan dentro de la persona. Todo eso también debe de ir armonizado. Y por último, el humanismo, como dice en el diccionario humanista, cuando habla de la actitud humanista, nosotros promovemos el desarrollo del conocimiento por encima de lo aceptado o impuesto como verdad absoluta. Así que ya de entrada nosotros somos contestatarios. Yo no estoy de acuerdo en eso que dices. Ah, no. Bueno. Otra característica del humanismo es que se ha desarrollado un método de pensamiento, lo que se llama el pensamiento dinámico y estructural, que se concreta mucho en una cosa que nosotros llamamos el método estructural y dinámico, sobre el cual hay varios libros interesantes, por ejemplo el de Jorge Pompey, también hay uno que se llama Nuevas lógicas para nuevas generaciones, de Angélica Soler, donde está muy desarrollado todo ese tema del método y nos permite tomar un tema y analizarlo y desarrollarlo muy bien. Pero es una forma de pensar. En primer lugar, siempre hay que establecer cuál es el punto de vista o el interés de un tema cuando vas a hacer un análisis. Entonces, esto, por ejemplo, nosotros nos encontramos con muchos estudios científicos que dicen, el estudio demuestra tal cosa. Y tú dices, bueno, ¿pero qué buscaban? ¿No? Porque si al final, o sea, demuestran lo que estaban buscando demostrar, ¿no? Entonces, a ver, a lo mejor si hubieran planteado el punto de vista un poquito diferente, pues no. Es decir, si tú estás buscando en un estudio que tal fármaco reduce la manifestación de tal síntoma, es una cosa, pero si tú hicieras un estudio pensando en el origen de la enfermedad, sería otra cosa, ¿no? Entonces, ya nos hacen trampa muchas veces con que el punto de vista se esconde. Otra característica de este pensamiento es la visión por planos. Esto es curioso, pero también me lo encontré en la medicina china. La medicina china habla de que en todo hay un plano celeste, hay un plano humano y hay un plano terrestre. Y nosotros hablamos de que siempre hay un plano mayor, hay un plano medio o relacionante y luego hay un plano compositivo de las cosas. Entonces siempre hay que ver y no confundir los planos diferentes y ver las relaciones que hay entre ellos. Otra característica es la visión en proceso, tanto en ciclos como en su desarrollo lineal. Esto en el caso de la salud es que muchas veces nos presentan como fotografías, ¿no? Hay un diagnóstico de algo y eso es una fotografía inamovible. Y además, o sea, es como, ¿y esto ha surgido de dónde? ¿De la nada? No, a ver, hay que ver el proceso de esta persona, qué ha pasado en toda su vida, cómo ha sido, cómo es que todo esto se ha generado, cómo se ha producido y luego qué va a pasar en su vida después. Hay que ver las cosas en proceso. Y la otra es la comprensión de las interacciones en estructura, tanto cosas que están en el mismo plano como entre planos distintos. Así que en la salud vemos que rara vez las cosas se dan en un solo sistema, o sea, rara vez hay un problema del sistema endocrino que no afecte también a la inmunología, que no afecte también al sistema nervioso,
que no hay alteraciones psicológicas también relacionadas con él. Así que todo esto se aplica perfectamente a la salud. Y bueno, vamos a hablar un poco pues, de la salud. Entonces, la definición que dio la Organización Mundial de la Salud en 1946 es que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Entonces, estas cosas son como los derechos humanos, o sea, están muy bien puestas ahí en un sitio y luego la realidad de los hechos que nosotros nos encontramos es muy diferente. Entonces nos encontramos que la práctica que habitualmente vamos a ver es que la salud se reduce a síntomas y entonces eso siempre está enfocado para que haya, bueno, es el síntoma, pues la pastilla, al síntoma la pastilla y dependemos de los fármacos. Después hay una especialización excesiva y se pierde la visión integral, ¿no? Eso de que es bienestar físico, mental, social. No, se hace todo en un especialista y resulta que, bueno, pues como tú tienes vértigos, pues entonces al especialista del oído. Y entonces te hacen radiografías, te hacen TACs, te hacen resonancias magnéticas del oído. Y el problema probablemente no viene del oído. A veces el problema viene pues de la función hepática, a veces el problema viene de... Pero esta especialización compartimentada nos hace perder de vista el conjunto. Entonces, una alternativa a eso es lo que ahora se está llamando medicina integrativa. La medicina integrativa no es una medicina que se enseñe en ninguna facultad, se puede decir que es como una corriente. Muchas veces la medicina integrativa son médicos que han estudiado medicina, pero que han investigado por su cuenta, han aplicado una mirada distinta, a veces... Como me ha pasado a mí cuando yo estudié psiconeuroinmunología, tenía compañeras que eran médicos y venían pues porque venían para tener esta formación que les faltaba, ¿no? Para tener toda esta visión mucho más holística, mucho más integradora. Ahí se habla de un equilibrio dinámico entre cuerpo, mente y espíritu, autorregulación por parte de la persona. Esto ya en la antigüedad había quien decía que a los enfermos lo que hay que tenerles es entretenidos mientras su cuerpo arregla las cosas, ¿no? Es un principio antiguo que, bueno, no es tenerlos entretenidos, vamos a ayudar al cuerpo, pero hay que confiar bastante en la capacidad que tiene de autorregulación el propio sistema. Y después la contemplación de las dimensiones del bienestar, ¿no? Bio, psico, social y espiritual. Entonces esto nos llevaría pues, a una visión sistémica de la salud. La PNI mira interacciones entre sistemas nervioso, endocrino, inmune, psicológico, aunque como os decía antes tiene extensiones. Por ejemplo, la relevancia de la microbiota y las relaciones sociales. Entonces resulta que nuestro organismo está profundamente relacionado con otros organismos que conviven dentro de él. Es decir, si contáramos el número de bacterias y el número de células del cuerpo, nos ganan por goleada. Es una proporción de 10:1, son más pequeñas. Pero nosotros tenemos un ecosistema que vive dentro nuestro. Ahora se habla de un concepto nuevo que es el holobionte, es decir, el ser vivo que comprende a varios seres vivos que cohabitan y que trabajan juntos. Y realmente mucho se está descubriendo todavía sobre la importancia de la microbiota y sobre sus mecanismos y sobre cómo funciona. Pero realmente arreglar la microbiota arregla también muchas cosas indirectamente de la salud, porque resulta que la microbiota nos ayuda a estar saludables, nos ayuda, trabaja conjuntamente con nosotros. Y cuando es una flora inadecuada, nos genera muchísimos problemas. Y otra parte es la necesidad de conexión espiritual como parte del equilibrio. Entonces así vemos la salud que es un proceso y un fenómeno social. Entonces es un proceso dinámico, la salud cambia según las etapas vitales de las personas, esto es muy importante comprenderlo, y entonces, por ejemplo, el planteamiento de que cuando se llega a determinada edad, bueno, aquí ya
Claro, es mayor, pues ahora empiezan aquí a llover todas las enfermedades del mundo y todo, y ¿qué vamos a hacer? Es que es mayor. No, a ver, la persona tiene un proceso vital, entonces hay un momento que tiene unas características concretas a partir de que se llega a determinada edad. Bueno, todo el tiempo a partir de determinadas edades, ¿no? Como quien dice, a partir de los 25 años todo va hacia abajo en rendimiento físico, ¿no? Pero que son etapas que tienen que ser contempladas dentro de un proceso saludable. El impacto de los estilos de vida colectivos han producido una cosa que se llama enfermedades de la civilización. Y después vamos a entretenernos un poquito con ellos, y es ese concepto de que no son problemas individuales. Cuando tú ves en las estadísticas que hay tantísima gente afectada, pues es un problema de la sociedad. Y hay una responsabilidad personal y social en el cuidado de la salud. Esto de la responsabilidad personal es muy importante, sobre todo en lo que hace uno mismo. Bueno, aquí hay una cosa que se tiene muy en cuenta en psiconeuroinmunología. Esta frase es de un señor que se ha hecho famoso por haber dicho esta frase, el señor Dobzhansky. Nada tiene sentido en biología si no es a la luz de la evolución. Realmente la evolución es un proceso de transformación maravilloso. Es increíble toda la adaptación que tuvo lugar para dar origen no solamente a unos bípedos, sino después se va viendo, ¿no? Hay una serie de cambios, por ejemplo, aquí ya se ven cambios en la piel, ¿no? Como hay menos pelo, no se ve, pero está también en la piel, hay un aumento tremendo de la cantidad de glándulas sudoríparas. Y es que nuestros antepasados cazaban por persistencia, ni por velocidad, ni por potencia física, ni por fuerza. Primero porque cazaban en equipo, iban en grupos. Y segundo, porque lo que hacían es que estaban muy bien preparados para, a plena calorada del mediodía, a las horas que los otros depredadores van y se tumban a la sombra, ellos podían perfectamente perseguir a una presa. Seguían el rastro, iban detrás, la presa los olía, salía corriendo. Entonces ellos iban un rato caminando rápido y un rato marchando al trote. O sea que ni de lejos podían competir en velocidad, pero no le perdían el rastro y iban detrás. El animal volvía a salir corriendo y volvía a salir corriendo. Y entonces, ¿qué pasaba? Que mientras estos podían refrigerarse muy bien por esa capacidad de transpiración que habían desarrollado, en cambio el animal llegaba a un momento en que por shock térmico caía. Ya está, ya lo tenemos. Y entonces se lo llevaban. Son procesos de adaptación maravillosos, espectaculares, pero han llevado millones de años para poder llegar hasta ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Que los cambios genéticos duran millones de años. Hace 100.000 años que tenemos este mismo modelo genético y no hemos cambiado. Entonces, si queremos tener una buena salud para todo nuestro soporte biológico, vamos a tener en cuenta las características genéticas de este modelo, que es el mismo de hace 100.000 años. De la revolución agrícola solo han pasado 10.000. Entonces, nosotros estamos diseñados para alimentarnos, por ejemplo, y para tener un estilo de vida activo, como tenía hace 100.000 años nuestros antepasados. Y entonces esto se ha modificado demasiado rápido, demasiado bruscamente. Aquí se ve el número de generaciones que han pasado desde el Homo habilis, que es el primer género Homo, según Gonzalo Huidobro, es el primero donde se manifestaría el nivel de conciencia ya de vigilia, y antes incluso de descubrir el fuego, que fue en el Homo erectus, ¿no? Desde ahí han pasado 76.000 generaciones, tomando un intervalo de 30 años como generación humana. En cambio, desde la llegada de la revolución agrícola, solo 300. Y desde la llegada de los lácteos, solamente 200. Desde la revolución industrial, que trajo consigo los cereales, las harinas refinadas, los azúcares refinados, algunos tipos de aceite que antes no había, la comida enlatada, los ultraprocesados, solo son 7 generaciones. ¿Qué adaptaciones genéticas hemos tenido a eso? 0, 0, 0.
aún desde la revolución agrícola, en algunos casos se han dado algunos polimorfismos de adaptación. Por ejemplo, en el norte de Europa, y esto lo vamos a reconocer gente que tiene el cabello rubio y los ojos azules, estos tienen una pequeña mutación, un pequeño polimorfismo que les permite digerir la lactosa. En cambio, los que tenemos el pelo oscuro no tenemos esa mutación, ¿no? Entonces ellos digieren mejor la lactosa, están mejor adaptados al consumo de lácteos. Por ejemplo, los asiáticos están mejor adaptados al consumo de soja, lo cual no quiere decir que ellos tradicionalmente no tuvieran además unos recursos para fermentar la soja, para comer la soja ya en brotes y para hacer cosas para disminuirle la toxicidad que tiene. Pero tenemos muy poquitas generaciones y entonces no hemos tenido adaptaciones para eso. Bueno, aparte de toda esa evolución genética que se dio en nuestra biología, el proceso humano, muy sintetizado, tiene aquí como unos hitos importantes, ¿no? Mientras que en principio teníamos una dependencia completa de las mutaciones genéticas para cambiar, y esto hay veces que nos ha salvado, nos ha permitido sobrevivir como especie. Por ejemplo, cuando en una época de glaciaciones ya había empezado la expansión fuera de África, pero resulta que nos volvimos a encontrar concentrados en el centro de África, entonces apareció una modalidad de la malaria terriblemente letal, fatídica, exterminadora, y empezó a matar a nuestros antepasados que caían pero como moscas. Era una cosa impresionante. Pero había una pequeña mutación en algunos que había cambiado una glucoproteína de la membrana celular, que es la que se llama Neo5Gc, la cambió levemente y pasó a ser Neo5AC. O sea, es muy similar pero distinta. Y ocurre que con esa mutación no se desarrollaba esta malaria. Es decir, cuando entraba el parásito en sangre, si no encontraba esa molécula, pues no se podía desarrollar. Entonces, a partir de unos pocos miles de ejemplares que tenían esa mutación, de ahí venimos todos. Eso se llama un cuello de botella evolutivo. Entonces ahí, bueno, pues la genética, la evolución nos permitía los cambios. Sin embargo, después hemos sido nosotros, porque a partir del fuego hemos sido nosotros los que hemos obligado a cambiar a nuestra propia biología. Hay que tener en cuenta que llevó 1 millón de años, el tema de aprender a controlar el fuego y, por lo tanto, aprender a cocinar. Con el cocinado, no solo el cocinado, también ayudó el poder cortar la carne a pedacitos con herramientas de piedra, ¿no? Pero realmente lo que fue decisivo fue el cocinado, porque fue para la carne, fue también para algunos vegetales que se comían, Y entonces eso permitió reducir enormemente el intestino grueso de tamaño y aumentar el cerebro. Así que aquí fue la propia característica de la acción humana la que modificó nuestra propia biología. Pero bueno, eso también fue un cambio, no millones, pero bueno, nos llevó muchísimos años, 1 millón. Después la revolución agrícola fue solamente hace 10.000 años. ¿Ahí qué ocurrió? Realmente no estamos bien adaptados a comer cereales. Nosotros no somos granívoros, nosotros somos omnívoros, pero no somos como las aves que pueden digerir muy bien el grano. Entonces nosotros con el grano más o menos podemos apañarnos, pero con esa revolución agrícola hubo un empeoramiento de la salud. Eso sí, hubo una expansión demográfica como nunca antes. Entonces esto fue un salto muy importante. Y los asentamientos humanos y una serie de cambios sociales que hubo, como por ejemplo pues, el establecimiento del patriarcado, ¿no? Ahí es donde realmente se dio una brecha en el contacto con la naturaleza. Hubo una serie de cambios en cuáles eran los mitos religiosos, y entonces en vez de mitos que adoraban a la madre tierra se empezó a tener dioses masculinos, potentes, a imagen y semejanza de los reyes de la época, ¿no? Otro salto muy importante ha sido hace nada más que 500 años
que ha sido la invención de la imprenta y que ha sido la difusión del conocimiento. También se puede decir que nos ha transformado enormemente, al poder ser una especie que empieza a compartir sus conocimientos de una manera más directa. Y por último, la revolución industrial, donde con los combustibles fósiles accedimos a unas fuentes de energía casi infinitas, con una capacidad de hacer cosas como no habíamos llegado nunca antes. Y ahí es donde realmente ha empezado a haber un desequilibrio ya más preocupante con la naturaleza. Bueno, ¿y cómo es el momento actual en el que estamos viviendo? Pues actualmente se ha dado una globalización y al mismo tiempo se ha dado una concentración brutal del poder, de manera que hay un 1% que controla todo el poder económico y político. Y este control se extiende al manejo de los medios de opinión. Es verdad que hay democracias, pero son democracias formales y son vacías de credibilidad porque en realidad sigue siendo el mismo 1% el que controla las cosas, aunque las democracias se presenten como algo distinto. Hay organismos internacionales para regular las cosas, pero son corruptos, ineficaces y, bueno, como estamos viendo ahora estos días, donde realmente no tienen ningún poder de influencia. Quien es más poderoso hace lo que quiere, extermina a quien le da la gana, invade a quien quiere. También estamos en un momento en que las religiones, desde hace ya bastante, están en retroceso, no ha habido un reemplazo en esa conexión espiritual, de manera que está quedando como un cierto vacío. La ciencia está muy coartada por la acción de ese 1% y sus intereses. El aire, el agua, la biodiversidad tienen daños casi irreversibles. No lo son, irreversibles del todo, pero bueno, la cosa está complicada. Y también la medicina está dominada por intereses económicos, de manera que hay una gran crisis. La humanidad se enfrenta a un desequilibrio integral, social, biológico y espiritual. Bueno, veamos también el tema de la salud, también así una visión de proceso rápida, a vuelo de pájaro, de una manera muy sintética. Vemos que en el Paleolítico ya había una primera fitoterapia. La antropología es una maravilla cómo ha evolucionado. Perdón, una cosa, solo porque hablamos de números y los números siempre caen en un campo abstracto. Si tú coges volviendo a la diapositiva anterior, si tú coges 7.000 millones de habitantes en el planeta Tierra, ese 1%, si yo multiplico 7.000 millones por 1%, son 70 millones. 70 millones, pero que tienen casi toda la riqueza. Sí, pero que no son 10 o 12 en un buque, que son 70 millones. No, son... Quiere decir, por bajar a tierra los números. Sí, son una élite, pero que ellos son muchos. Ellos son muchos. Es así. Y cuando se coordinan, madre mía la potencia que tienen. Bueno, hablábamos de la salud en el Paleolítico. La arqueología y la antropología nos han demostrado cosas recientemente bueno, por ejemplo, pues eso, que utilizaban plantas medicinales. Dices, ¿cómo se sabe esto? Pues porque se han hecho análisis en los fósiles del sarro dental y entonces ahí se han encontrado restos de plantas y entonces se sabe que tomaban plantas medicinales y también se han encontrado restos en los cuales pues, se han visto huesos que se habían roto y habían cicatrizado. Entonces, esto quiere decir que una persona sola, un homínido él solo, se le rompe el fémur, ya caput, ya no tiene nada que hacer. De no ser que haya un grupo alrededor que lo cuida, lo sostiene y le ayuda a restablecerse y a recuperarse. De manera que eso ya se hacía en el Paleolítico. Y cosas que son sorprendentes para nosotros ahora, pero se ha encontrado algún caso también de un joven al que se le había amputado una pierna y que luego se había curado y había llegado a una edad más avanzada. Es decir, había habido capacidad de cortarle una pierna a alguien y que sobreviviera, ¿no?
Y dices, si no había antibióticos, si no había ciencia moderna. Bueno, había observación de la naturaleza, había conocimiento de las plantas y había mucha disposición a cuidar al débil y al enfermo. En la Edad Antigua había muchas escuelas de medicina con puntos de vista diferentes, entre las occidentales y las orientales se puede decir, porque bueno, Egipto, Mesopotamia, acabaron influyendo también sobre Grecia, luego lo recogió todo Roma. De Roma hay que decir que hizo grandísimos aportes a nuestra civilización y uno de ellos tuvo una importancia enorme en la salud y que fue la construcción de acueductos y de cloacas, porque la conducción de agua potable y la higiene han sido determinantes para aumentar la esperanza de vida de las personas. Y eso ya fueron los romanos los primeros que lo hicieron. En la Edad Media, bueno, y queda decir que por el lado oriental, pues la medicina ayurvédica y la medicina china siguieron su propio desarrollo, en principio sin comunicarse y sin interferir con todo el desarrollo occidental, ¿no? De hecho, la medicina china siguió y sigue. En China hoy día, después de algunos altibajos, porque con la revolución cultural todo lo que no fuera materialismo fue perseguido y los maestros de medicina china tuvieron que emigrar a Europa y entonces gran parte de la medicina china se recuperó por las escuelas que se habían formado en Europa, sobre todo en Francia, ¿no? Pero bueno, hoy día los médicos chinos utilizan una sinergia de las dos cosas, de medicina china y medicina occidental. Y entonces en los hospitales hay secciones donde se trabaja diferentemente y muchos médicos en realidad manejan simultáneamente las dos cosas. Es decir, la medicina china siguió su camino, parece que no existiera, ¿no? Porque en Occidente todo es así como muy occidental-céntrico. Bueno. Entonces, en la Edad Media aparecieron ya algunas universidades, los primeros hospitales. En la Edad Moderna ya se llegó realmente a un conocimiento preciso de la anatomía, apareció la teoría de los gérmenes, la cual no lo explica todo, pero permitió avances enormes en la lucha contra las infecciones, que era uno de los principales problemas que había de salud. Grandes avances en cirugía. Y luego vino la edad contemporánea, y aquí surgió lo que se llama medicina científica, apareció ya un concepto de salud pública, ya regulada por poderes públicos, el desarrollo de la antisepsia, la llegada de los antibióticos, y ahora lo último de todo es la medicina genética. De manera que, bueno, un poquito es la síntesis del avance de todo. Oye, perdona por mi ignorancia, ¿antisepsia qué quiere decir? La lucha contra los gérmenes, por ejemplo, pues desinfectar el campo operatorio antes de hacer una intervención quirúrgica, cosa muy importante, porque ya que los médicos se lavaran las manos antes de operar a alguien costó mucho en su momento, porque no les entraba en la cabeza. Al que dijo que las mujeres morían de parto porque los médicos venían de hacer una autopsia y no se lavaban las manos, a este tío lo marginaron y murió en un manicomio. O sea que... Pero bueno, finalmente se llegó a... Nos pasamos a veces con el tema de la antisepsia, pero sí que en principio ha servido muchísimo. Entonces, hasta hoy, ¿cómo es la síntesis? Bueno, pues los avances en alimentación e higiene es lo que más ha aumentado la esperanza de vida. Tener suficiente alimento para todos y tener una serie de avances en la higiene. Así se han controlado muchas enfermedades antiguas, todas las infecciones, se ha avanzado mucho también en los tratamientos quirúrgicos, pero ahora tenemos una nueva realidad, que es el predominio de enfermedades crónicas, que además es creciente, o sea, están aumentando de año en año esas enfermedades crónicas. ¿Cuál es el reto principal que a nosotros más nos interesa? Vivir más años con salud y calidad de vida. ¿Con qué salud queremos vivir? ¿En qué condiciones queremos vivir? Y bueno, vamos a hacer un pequeño vistazo a hoy. Y aquí tenemos, vamos a hablar de la industria
cómo la industria está teniendo repercusiones sobre la salud y sobre las enfermedades de la civilización. En primer lugar, una anécdota. Es una anécdota muy significativa, por esto está puesta en esta presentación. No es que a partir de un hecho se explica todo, pero muchas veces un hecho te explica qué estaba pasando en la sociedad en ese momento. Y es la aparición del informe Flexner, encargado por la Fundación Rockefeller. El señor Flexner era un reformista educativo y Rockefeller le encargó un informe de cómo deberían de ser las facultades de medicina en Estados Unidos, porque hasta aquel momento era una cosa muy poco regulada y además había escuelas de homeopatía, de osteopatía, de medicina natural. Entonces este señor Flexner lo que hizo fue recopilar lo que se llamaba modelo biomédico alemán, que en Alemania se estaba poniendo en boga. Era un sistema muy científico, pero que además era muy fuertemente enfocado hacia el uso de los fármacos como solución para las enfermedades. Entonces, la Fundación Rockefeller financió las facultades de medicina que seguían este sistema. Y algo más haría, porque es que todas las demás desaparecieron, incluidas las escuelas de otras medicinas alternativas. Es decir, no fue por casualidad. No fue por casualidad. ¿Eso que produjo? Produjo una medicina uniforme, donde el laboratorio y el hospital están trabajando pues, en conjunto, ¿no? Se desplazaron las terapias tradicionales y aquí empezó la visión farmacocéntrica de la salud. Consecuencias, bueno, el reduccionismo biológico, ver el cuerpo como una máquina, verlo como piezas, además, la hiperespecialización, la fragmentación del paciente. Entonces, esto es cosa del cardiólogo, esto es cosa del digestólogo, esto es cosa del traumatólogo, esto es cosa del dermatólogo, y entonces ver las cosas así por separado. También produjo un distanciamiento médico-paciente, de manera que decir, lo que diga el paciente son cosas subjetivas, no hay que hacerle caso. Hagamos pruebas, que es lo científico, y no le demos mucha pelota a lo que la gente nos explica. Entonces, claro, esto fue rompiendo el vínculo de confianza que había, ¿no? Muchas veces es que esto ha sobrevivido hasta hace relativamente poco, ¿no? Ese médico de familia que establecía una relación personal y era una persona que infundía, bueno, es que ya te venía a ver el médico con buen humor, con un trato amable, ya estabas mejor, ya te encontrabas mejor, ¿no? Y ahora pues no, es un señor que está ahí con el ordenador, bueno, sí, dígame, tal, no sé qué, a ver, tiene aquí la analítica, tal, bueno, tómese esto. Siguiente. Claro. Ni te mira, en ocasiones ni te mira la cara. Tremendo. No es todos los casos, ¿eh? Hay honrosísimas excepciones, y bastantes, pero bueno, se ha creado esa dinámica. Y entonces la prevención ha quedado relegada frente al tratamiento, de manera que cuando incluso ellos ven venir algo, dicen, bueno, esto irá a peor, entonces cuando esté peor ya le daré el tratamiento. Cuando esté peor ya le daré la medicación, pero tiene usted que llegar a la TSH, me tiene que subir por encima de 4, porque si no me sube por encima de 4 la TSH, no le puedo dar todavía la medicación. Así que vamos a esperar y llegará. Bueno, entonces, claro, esto produjo una consolidación global de las farmacéuticas que se han desarrollado en todo el mundo. Ellas han influido en las guías y en la definición de las enfermedades, porque hay enfermedades que se han creado, o sea que se les ha puesto una etiqueta, se ha fabricado a partir de, bueno, si hay tales síntomas, pero esto es porque ya sabemos que estos síntomas con este fármaco los podemos controlar. Entonces, a partir de ahí es todo un catálogo de enfermedades que ha sido no completamente creado por las farmacéuticas, pero sí muy influido. Y una medicalización de la vida cotidiana, donde hay una gran parte de la población que está tomando medicamentos permanentemente. Permanentemente hay unos síntomas que tienen que ser tapados o neutralizados o ocultados, ¿no?
y bueno, el síntoma es una señal de alarma de algo que no va bien. Y nadie hace nada sobre lo que no va bien, sino sobre el síntoma. Y ese es un gran problema. Por ejemplo, la diabetes y la pastilla. Claro, la diabetes y la pastilla, así El es. colesterol y la tensión. Hay gente que está enganchada a ese tipo de Sí, cosas. sí. Perdona, te quería preguntar si lo del DSM-5, el DSM, o sea, eso está... Las enfermedades psiquiátricas. Puede estar también... digamos, Influido. infectado por esto que está, sí, influido, mejor dicho. Ha influido, sí está Porque luego, influido. claro, todo es con pastillas. Sí está influido, porque, bueno, se han ido, bueno, agrupemos este tipo de síntomas porque este grupo de síntomas es tratable, ¿no? Y entonces, bueno, como es tratable, ya le ponemos un nombre. Entonces producimos una etiqueta para esto y entonces tenemos el fármaco adecuado para ello. Entonces está todo muy ordenadito y cuando nos venga alguien con un problema de salud le decimos, sí, a usted le corresponde esta etiqueta y con esta etiqueta viene este fármaco. Entonces tómese esto. Y los resultados sobre la salud son desparejos. Hay algunas veces que ayudan. Hay algunas veces que el fármaco ayuda, a veces tapar el síntoma no soluciona el problema, pero mejora un poco la calidad de vida, esto hay que reconocerlo. Pero no es un enfoque que vayamos a la raíz de los problemas. Perdona, es curioso, ¿no? Porque antes, en la pantalla de antes, en 1900 y no sé cuánto, 10. con el doctor Flexner, sí. de Rockefeller, ahí es un poco como, hombre, a lo mejor es demasiado fuerte hablar de la violencia. Ajá. Si tú dices que desde ahí el desarrollo, digamos, de las demás medicinas, pues se frenó, sí. Es que realmente es un ejercicio de violencia. Es una imposición brutal. Es violencia económica metida a nivel también ideológico y de todo. Parece Sí. como que, Sí. vale, pues es la medicina, Claro. salud humana. Hay muchas cosas que avanzan a la vez. Quiero decir, también hay una visión llamada científica que en realidad es un materialismo radical muy brutal. Entonces solamente se admite cierta franja de la realidad que es medible, mesurable, y entonces a partir de ahí hay toda una forma de pensamiento, no solamente es la cuestión económica. Mientras que el dinero esté por encima del ser humano. Sí, el ser humano ahí en estos casos ha quedado relegado. Bueno, nada. Bueno, otro tema, aquí, otra anécdota, así como hemos hablado de la influencia de Rockefeller y del informe Flexner para la medicina farmacocéntrica, ¿qué ha pasado en el mundo de la alimentación? En los años 80 había mucha publicidad de tabaco por todos lados, si vosotros os acordáis, y había una cierta conciencia creciente de que el tabaco era malo, pero también salían estudios que decían, no es tan malo, y salían científicos diciendo, en realidad no es el tabaco, es el alquitrán, pero si le pones un filtro al cigarrillo, pues ya no, y toda una cantidad de cosas que salían. Prestigio el tabaco, Marlboro, Sí, completamente. Esto llevaban 20 años trabajándolo. El tema de la imagen del tabaco y en todas las películas que salía y toda la publicidad y toda esa imagen del cowboy, todo esto se lo venían trabajando desde hacía tiempo. La industria tabacalera se habían hecho expertos en el tema del marketing, también se hicieron muy fuertes en el lobby, en la presión a los políticos, pero aún así se vieron sobrepasados por una sensibilidad creciente y una evidencia médica aplastante, y finalmente entró en declive. ¿Qué hicieron entonces las industrias tabacaleras? Dijeron, vamos a tener que emigrar el negocio, pero tenemos mucha experiencia, esa experiencia la vamos a aprovechar y además no vamos a permitir que nos pase otra vez lo mismo, que vengan aquí sacando notas de prensa diciendo que el azúcar es malo. Entonces compraron, las industrias tabacaleras, los propietarios, compraron las grandes empresas de la industria alimentaria y empezaron a trasladar allí los mismos criterios. Y entonces ellos marcaron la pauta
en la industria alimentaria general, porque dices, bueno, las grandes compañías tampoco es toda la producción de alimentos que hay, no, pero son las que marcan tendencia a nivel mundial. Y entonces ellos marcaron una serie de tendencias a nivel mundial. Entonces, la transferencia de técnicas de adicción, de marketing y de lobby. Todos sabemos que el tabaco era adictivo de por sí, pero que le añadían más cosas para hacerlo más adictivo. Esto lo han trasladado a la industria de los ultraprocesados, de los alimentos. Y la alimentación pasó a ser su nuevo laboratorio de consumo. Entonces hubo un desarrollo de una ingeniería de alimentos hiperpalatables. Cuando haces pop, ya no hay stop. Es que empiezas y es que es un sabor que te engancha y es que no puedes parar, ¿no? Entonces el uso de azúcar, grasa y sal para generar adicción. Pero no solo azúcar, grasa y sal, sino que también está el glutamato, también hay una serie de... Hay toda una ingeniería, unos laboratorios químicos que afinan muchísimo para conseguir los sabores más estimulantes, las cosas estas que producen, es que están tan buenas, ¿no? Porque... Sí, están tan ricas, ¿no? Es que, bueno, empiezas a comer, no puedes parar, ¿no? Siempre comes más de la cuenta. Y ese es el secreto, siempre comes más de la cuenta, entonces quedas desnutrido, pero sin embargo sobrealimentado. Y bueno, la ciencia financiada con resultados sesgados, la desinformación y la manipulación mediática, es decir, de la misma manera que vemos a un cocinero de gran reputación diciendo, bueno, ponle ave crema a todo lo que cocinas, o otro te sale ahora diciendo que, bueno, es que tal caldo entre tabric es lo mejor. Pero tío, que tú eres un chef de alta cocina, ¿qué haces diciendo esto? Bueno, me han pagado. Me han pagado. Pues esto también lo hacen con científicos. Y también... Sí, hay una cosa cruzada, ¿no? Por ejemplo, el estudio de los 7 países, ¿no? De Ansel Keys, que sacó había un laboratorio que quería premiar a quien demostrara que el consumo de grasa era malo para el corazón, porque esto les ayudaría a vender estatinas. Entonces, el tipo hizo un estudio de 25 países para relacionar donde había más consumo de grasas saturadas en la dieta y que hubiera más problemas cardiovasculares. Entonces, toma 25 países y esto solo pasa en 7. Cualquier espíritu libre, inteligente, dice, si solo pasa en 7 de 25, esta no es la causa. Algo común habrá en estos 7 países, pero no debe de ser la grasa, porque otros comen grasa igual y no les ocurre, ¿no? No, pero no era esa la intención. Entonces, ¿qué hizo? Borró los otros 18. Así que publicó un estudio, he buscado, aquí hay 7 países distintos, todo muy bien estudiado, detallado y tal, y donde se come más grasa saturada, hay más enfermedades cardiovasculares. Claro, igual eran los 7 países donde había más sedentarismo también, ¿no? Pero bueno, entonces a partir de ahí vino todo el gran negocio, no solo de las estatinas, también los productos alimentarios bajos en grasa. Muchas veces eran bajos en grasa y ricos en azúcar. O sea que la cosa era... Bueno, ¿qué impacto tuvo esto en la salud? Pues bueno, se le atribuyen a la dieta no saludable 11 millones de muertes al año, con lo que supera al tabaco y al cáncer en mortalidad. Claro, porque aquí se incluyen las enfermedades cardiovasculares. Los ultraprocesados están claramente ligados a la obesidad y a la diabetes, y se ha convertido la adicción en un modelo de negocio global. Y esto nos lleva a lo que tenemos ahora, que son las llamadas enfermedades de la civilización. Son enfermedades crónicas no transmisibles, es decir, no es contagioso. Están relacionadas con la urbanización y el progreso, en el sentido de que esto se da en las ciudades. No existen en sociedades tradicionales, es decir, tú encuentras hoy en día
las pocas tribus que viven en aislamiento no saben lo que es una enfermedad cardiovascular, no saben lo que es la diabetes, o sea, es que ni lo saben, no ha habido nunca ningún caso. Menos las autoinmunes. ¿Perdón? Las autoinmunes. Las autoinmunes, hay algunas que son de origen genético, entonces claro, estas son escasas, pero también se dan. Sin embargo, hay muchísimas enfermedades autoinmunes, muchos trastornos de la inmunidad y las alergias, por ejemplo, también, que tienen que ver con todos estos problemas de un estilo de vida inadecuado. ¿Cuál es el impacto que tienen estas enfermedades ahora para que digamos que son la principal preocupación? Pues son el 74% de las muertes mundiales están producidas por estas enfermedades. Son las cardiovasculares, cáncer, diabetes, enfermedades respiratorias y neurodegenerativas. Y las neurodegenerativas en aumento, en un crecimiento muy rápido. Generan discapacidad crónica, con lo cual no solo matan, sino que mantienen a la gente durante varios años de su vida hasta que hay un desenlace en unas condiciones pues realmente muy penosas, muy disfuncionales. Y esto trae enormes costos económicos y sociales. Cuesta dinero a la sociedad y hay muchas personas que padecen realmente que esto ocurra. Los afectados y los familiares, las personas que hay alrededor. Bueno, entonces, ¿cuáles son las causas? Pues la alimentación inadecuada, que ha sido muy promovida por la industria alimentaria, el sedentarismo, y esto es como una forma de pensamiento general, es algo que se ha producido. No puedo decir yo que haya una multinacional interesada en ello, pero sin embargo hay un estilo de vida y una manera de hacer las cosas que se ha consolidado mucho y estamos muy lejos de lo que sería un nivel de actividad saludable para el cual estamos genéticamente diseñados. El estrés crónico, y en el estrés podemos incluir los desasosiegos emocionales, la falta de sentido de la vida, la falta de un propósito claro, la falta de coherencia y la exposición a sustancias tóxicas. También la desigualdad y el entorno urbano influyen, es decir, el entorno urbano es más tóxico, sin lugar a dudas, que el entorno natural, pero también es verdad que en los barrios donde hay menos recursos económicos, estas enfermedades pegan más fuerte, porque la calidad de alimentación es peor. Dentro de que en general no es como debería, cuando hay pocos recursos económicos se tiende a la comida barata y comida basura, y entonces las condiciones también de salud empeoran. No bastan con los cambios individuales, porque como vemos que es un tema global, es un tema colectivo, entonces algo habría que hacer a nivel colectivo de la sociedad, y entonces se requiere ese tipo de acción que sea colectiva y política. Bueno, vamos a hablar ya de alternativas positivas, ¿no? No hay médicos que se rebelen ante esto, no hay médicos que tengan un poco de conciencia y que sí los hay. No son la mayoría, no son ni siquiera abundantes, pero hay. Y entonces hay voces que realmente se levantan, igual que yo he tenido quien me ha enseñado a mí la psiconeuroinmunología, que son... La mayoría no han estudiado psiconeuroinmunología antes, sino que muchos son médicos y han tenido otras formaciones y han investigado por su cuenta y se han puesto en contacto con otros, ¿no? Y otros son otros tipos de profesionales de la salud, ¿no? Como nutricionistas, a veces algunos fisioterapeutas. ¿Puedo hacer una acotación? Sí. Sí, con respecto a esto, ¿no? Claro, quien es pudiente pues puede ir a un médico de la privada, ¿no? Porque puede pagarse pues eso, una póliza para poder estar yendo y tal, ¿no? Entonces, a lo que voy, los médicos de la tradicional son totalmente favorables de la medicina alternativa, ¿sabes? Y luego ponen sus gabinetes, ¿no? Para que vayan luego y les cobran sumas importantes. Ahí está la cosa, ¿no? Que en la medicina tradicional
que no es la mejor porque podría, claro, hacerse compatible ambas, bueno, con que nos vuelvan a dejar por lo menos el sistema de salud un poco como estaba antes, ya nos bastaría de momento, ¿no? Sería mejor que lo que hay. Eso, ver esa... Le hablas de medicina alternativa y se niegan, no te hablan, o sea, te hacen el vacío. Sí. Porque, claro, no van a morder la mano que les da de comer. No, y porque además muchas veces no es mala fe, ¿eh? Tienen Muchas veces no es mala fe. No, es, han sido formados de determinada manera y creen que esto es así. Creen que esto es así. O sea, es como el que cree que la Tierra es plana. Y si lo cree, lo cree. Y entonces ellos dicen, es que yo me he pasado 10 años estudiando esto, ¿cómo no va a estar todo perfecto? Con todo lo que me ha costado aprenderme todo esto, ¿no? Pero es cierto que los médicos de medicina tradicional están formados en parte por la industria farmacéutica. Bueno, o sea, como vimos en lo del informe Flexner, el diseño de las facultades de medicina ya es farmacocéntrico, pero es que después hay gente muy voluntariosa que estudia e investiga por su cuenta y que se paga cursos privados caros para aprender más de otro punto de vista y desde otras miradas. Pero si no, la gran mayoría de los médicos, la única formación que tienen después de la facultad es cuando un laboratorio los invita a un congreso, les pagan el viaje, les pagan dietas, les regalan algo, claro, y van allá. Y entonces, ¿qué hay en ese congreso? Pues este medicamento que sirve para esto y tenemos unos estudios que lo demuestran. Este medicamento que sirve para esto y tenemos unos estudios que lo demuestran. Y entonces vuelve con esa información en su cabeza el médico. Y esa es la formación que ha recibido después de salir de la facultad. Tengo que decir que a mí también me invitan laboratorios de productos naturales, me invitan también a seminarios, me invitan a cosas, tengo visitadores comerciales, pero no es lo mismo, porque además yo estudio por otras vías y no es mi fuente principal. Sin embargo, ellos además, bueno, han sido formados en esa mentalidad y es muy difícil salir de ahí. Bueno, este señor que se llama Peter Attia, escribió un libro que se llama Outlife, que en español lo han traducido como La ciencia y el arte de la longevidad, pero que realmente él no se preocupa solo de la longevidad, se preocupa más de la calidad de vida, que como consecuencia, mejorando la calidad de vida, probablemente vivirás un poco más todavía, pero que lo importante no es ese poquito más, sino ese mucho mejor que vivirás en el resto de tu vida, ¿no? Entonces, él habla de una medicina 3.0, una medicina nueva, un nuevo concepto de la medicina. Como este libro es el último que estoy terminando de leer, a lo mejor me he influido un poco y he metido más cosas de él, pero es que me vienen bien esos conceptos que él expone. Él habla de que más que prolongar la vida, se trata de vivir mejor y más años con salud. Eso es ampliar el health span. En inglés, health span es ampliación de la salud, mientras que lifespan es ampliación de la vida, ¿no? Entonces es esto de ampliar la cantidad de años que vives o ampliar el tiempo de salud con el que vives. Y por lo tanto él propone una medicina proactiva y personalizada, centrada en el paciente. Por eso él habla, hay una medicina 1.0 que estaba basada en la observación y la intuición y sin método científico. Entonces, eso se ha degradado mucho, pero la observación, que es en lo que se basaban, por ejemplo, los médicos chinos y lo que se basaba en medicinas antiguas, la observación es importante. No todo es método científico, ¿eh? Las dos cosas se tienen que poder combinar. Antes no había método científico, en la medicina 2.0 aparece el método científico, aparecen los antibióticos, es totalmente farmacocéntrica y es eficaz para las infecciones y para las urgencias. Pero es hora ya de que aparezca una medicina 3.0 que se ocupe de una prevención temprana, de una personalización y, muy importante, el paciente activo. El paciente no solamente dice, bueno, yo voy a ver qué me dice el médico. No, el paciente dice, pues esto me parece que no va bien.
También lo voy a consultar con mi médico o con mi asesor de salud y a ver qué más me dice, pero yo veo que esto no va bien, esto otro veo que sí. Se lo voy a decir que esto otro sí y a ver entre los dos, pero es alguien que se hace cargo de sí mismo. Bueno, y aquí vemos un poquito, ¿no? Él dice, esta curva de aquí en negro es lo que pasa si no hay ningún tipo de intervención, ¿no? En cuanto a calidad de salud y tiempo de vida. Entonces se ve como a medida que pasa la vida hay una caída, hay una curva pronunciable y entonces hay un momento en el que, bueno, ya se acaba todo. Gracias a la medicina 2.0, cuando los años están acabando, ¡y pum!, conseguimos ganar un poquito de tiempo de vida, pero cero de calidad de vida. No conseguimos mejorar esa calidad de vida. Entonces se trata de hacer otra cosa distinta para que en mucho más adelante en la vida sea cuando realmente se produce esa caída y esa sea rápida. Es decir, vivamos, qué sé yo, 80, 90 años bien, funcionales, y en un año nos morimos. Y ya está. Entonces ahí, bueno, pues bueno, hasta ahí, pero es un planteamiento distinto. La meta es más vida, pero también más calidad. La estrategia central es detectar y prevenir las enfermedades varias décadas antes, comprimir el tiempo donde estamos enfermos, menos tiempo enfermos al final de la vida, y convertir al paciente en el capitán de su salud. Él dice que en Medicina 2.0 el paciente es un pasajero del barco, en Medicina 3.0 es el capitán del barco, porque el barco es su salud, y él es quien dirige y quien toma las decisiones. Vale. ¿Cuáles son los pilares de la prevención? Entonces, el ejercicio. El ejercicio es la droga más potente contra el envejecimiento, de lejos, de lejos. Hay estudios y estudios y estudios cada vez más, y entonces es en lo que más nos hemos apartado de nuestra predisposición genética. El sedentarismo hace más daño que el tabaco, por ejemplo, comprobado con estudios. Otra cosa es la nutrición. La nutrición debe ser personalizada y equilibrada. No hay la misma dieta ideal para todo el mundo, porque somos personas diferentes y además vivimos en momentos de proceso diferentes, en momentos diferentes de nuestra vida. Eso es otra cosa, perdona que te estoy interrumpiendo. Es otra cosa que también quería comentar con respecto. Entonces, todas estas dietas que te dicen, bueno, y esto lo pesas así y tal, eso no es. ¿Eso realmente vale? ¿Es válido? Porque a mí no me importa pagarlo, pero si es que simplemente pues, para sacarte los cuartos, los cuartos saca cuartos. Pero es que yo he visto gente que ha hecho eso, sí, y a la que hace un mes vuelve otra vez a estar gorda. Claro, aquí lo más importante es que uno tiene que tener una determinación para cambiar un estilo de alimentación. Nosotros hablamos no de una dieta, sino de estilos y pautas y sistemas de alimentación. Y concretamente de alimentación, es decir, bueno, yo voy a descartar, porque no me viene bien, a partir de ahora los lácteos de vaca, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ya está, es así. No es que va a seguir una dieta durante un mes, 2, 3, un año. No, no, es que esto, como no me va bien, voy a organizarme la vida con una cantidad de cosas. Es sorprendente porque la gente normalmente tiene una variedad alimenticia muy escasa. En cambio, cuando le dices, mira, vamos a quitar esto y esto y esto, entonces no me queda nada para comer. No, pero es que tú tenías una dieta muy reducida. Hay una cantidad de verduras, hay una cantidad de fruta, hay una cantidad de proteína animal enorme, pero es que hay muchas cosas que no has explorado nunca. Entonces se pueden hacer las cosas de un modo distinto que no es paseando por el pasillo principal del supermercado y llenando el carro, así, ahora esto, ahora esto, ahora... Claro, o sea... Dices, no me queda nada, no te queda nada de lo que tenías, porque tenías... Cambio de hábitos. Hay que estar dispuesto, sí. Pero esa es parte de lo que decíamos, ser el capitán de la propia salud y ser uno el que asume las decisiones y tal. Un asesor te puede asesorar. Un buen asesor te asesorará personalizadamente. No te dirá, haz dieta paleo. No, la dieta paleo no está mal, la verdad, pero
habrá matices también para cada persona. Hay personas que les conviene hacer ayuno intermitente, hay personas que no les conviene hacer ayuno intermitente, hay personas que les conviene una dieta cetogénica durante un tiempo, es una intervención, no es un estilo de vida, pero hacerla a lo mejor durante un par de meses y repetir otra vez después de un tiempo. En fin, esto hay que encontrar buenos asesores actualizados. Y estar atento a lo que el cuerpo te indica. Claro, y distinguir qué es lo que el cuerpo indica y qué es lo que nosotros hemos educado al cuerpo. Porque mucha gente dice, es que a mí el cuerpo me pide siempre fruta, porque siempre le has dado fruta y entonces siempre te pide fruta. Entonces me voy a dormir y el cuerpo me pide darme un atracón de fruta antes de irme a dormir, porque tú te has acostumbrado. Y entonces el cuerpo te pide lo que le has acostumbrado. ¿Entiendes? Entonces hay que distinguir y aprender a distinguir lo que son señales legítimas. A veces dices, para escuchar al cuerpo tengo que enseñarle al cuerpo algo distinto. Y entonces a ver qué me dice. Tendemos al reposo normalmente. Claro, sí, ¿no? El cuerpo me pide descansar porque le has enseñado esto. Pero si tú haces un esfuerzo consciente y deliberado para generar un hábito distinto, el cuerpo te va a pedir ese hábito nuevo. Y entonces el cuerpo te va a decir, oye, qué bien estamos ahora. Y entonces dirás, pues es verdad, estamos mucho mejor. Aquí las cosas han mejorado. Entonces, ¿qué más? El sueño es muy importante, descansar lo suficiente, ¿vale? Entonces esto hay que decirlo siempre, porque hay muchos casos donde no se está respetando, donde no se descansa lo suficiente. Y esto es un grave perjuicio para la salud del cerebro y del metabolismo. Y la salud emocional, tener propósito en la vida, tener buenas relaciones. En síntesis, él propone ir hacia una vida plena, de paciente pasivo a agente activo. Tomar decisiones diarias supera la acción de cualquier fármaco. Y bueno, él propone como medicina 3.0 un puente a la longevidad y la consciencia. Esto estará genial si realmente hay cada vez más médicos que lo asuman. Y aquí una frase que yo le pongo aquí de Peter Attia porque estaba en su libro, pero me parece que no es suya, creo que viene de algún otro sitio. El mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento es ahora. ¿Esto qué quiere decir? Pues que probablemente para los que ya tenemos una edad hubiera sido mejor que empezáramos a desarrollar ciertos hábitos en la juventud, o en la segunda juventud, o hace 10 años. Pero si no lo hicimos antes, el mejor momento es ahora. Entonces aquí hay una gráfica que es muy significativa. Aquí hay otra vez una gráfica vitalidad, edad, y vemos un proceso normal de alguien que no ha hecho ejercicio, y vemos cómo hay un momento donde cae la vitalidad, baja de los niveles de funcionalidad básicos y entra ya en una incapacidad, y eso se prolonga años. ¿Vale? En cambio, esta línea roja es la de alguien que durante toda su vida ha hecho ejercicio. Esto es solamente la variable del ejercicio, pero para que veáis lo potente que es esa variable. Entonces, alguien que ha hecho ejercicio toda la vida, bueno, es que termina su vida en plena forma, ¿vale? Y la línea discontinua es alguien que empieza entre los 40 y los 50 años a cuidarse. Entonces, veis que cuando empieza la curva del declive, hace ahí una remontada y las cosas no es tan bueno como si lo hubieras hecho toda tu vida, pero está bastante bien. ¿Y qué pasa cuando alguien empieza entre los 60 y los 70? Pues que puede acabar con bastante dignidad. Y eso es una cosa que está bastante bien, porque además los años no todo lo que traen es malo. Por ejemplo, el desarrollo de la habilidad mental. Esta es la inteligencia fluida. Se lo enseñaba a mi hija el otro día y decía, caramba, a los 20 años empieza a declinar, eso es muy triste. Digo, bueno, es triste según lo miras, porque no para de crecer la otra, la inteligencia cristalizada. Pero para que esta inteligencia cristalizada siga avanzando y sigamos convirtiéndonos en personas más sabias, más coherentes, más capaces de ayudar a otros,
eso no tiene que caer aquí. Tenemos que hacer para que eso realmente pueda seguir realmente creciendo y pueda seguir realmente funcionando. Vale la pena aprovechar esos años finales, vale la pena realmente seguir creciendo nosotros como personas, pero tenemos que cuidar nuestra parte biológica. Oye, perdona, ignorancia otra vez. Inteligencia fluida e inteligencia cristalizada. ¿Qué quiere decir? Inteligencia cristalizada es la capacidad acumulada con los años. Por ejemplo, inteligencia fluida es la capacidad que tienen los jóvenes de dar respuestas rápidas a las cosas y además que se acuerdan de todo. Es una cosa, oye, se acuerdan, pero vamos, mi hija, digo, oye, mire, ¿cómo se llamaba? Se acuerda de todo, es impresionante. Bueno, es como yo era también hace unos años. Claro. Pero nosotros ganamos la capacidad para comprender procesos y para ver relaciones y para entender cuáles son los patrones que se están repitiendo en las conductas y los patrones que se están repitiendo en las cosas. Por eso muchas empresas ahora empiezan a valorar el papel de los senior, la gente que tiene experiencia en el trabajo, que lo conoce, que conoce la profesión, ¿no? Esto que a veces llaman background, a veces llaman know-how, cosas modernas, pero quiere decir experiencia. Esa acumulación de la experiencia con inteligencia, eso es la inteligencia cristalizada. Eso lo ganamos con los años, siempre y cuando tengamos suficiente vitalidad, siempre y cuando nuestro sillar biológico esté en unas condiciones mínimas de acompañarnos ahí. Bueno, ¿qué podemos hacer? Pues impulsar el cambio hacia otra medicina, en la medida de las posibilidades que cada uno tenga. Si no somos presidentes del gobierno, no podemos. Si lo somos, tampoco podríamos, porque no nos dejarían. Pero influir y tratar de empujar para que se controle la desinformación que promueven la industria alimentaria y la farmacéutica. Que se vaya sustituyendo el gasto farmacéutico por medidas de prevención y educación saludable. La verdad que si lo que se gasta en medicinas pusieran a asesores de salud, que pudiéramos indicarle a la gente qué cambios tiene que hacer en su vida, si pusieran gimnasios pagados por la Seguridad Social, con asesores también para esto, se ahorraría dinero, pero muchísimo dinero, y saldríamos todos muy beneficiados, ¿no? Entonces está el tema de la desinformación, que eso hace falta legislación que lo controle, y presionar para que nosotros ya podemos presionar para que se vaya imponiendo otra mirada en la formación de los profesionales sanitarios. Y pedir el reconocimiento de las medicinas complementarias, porque se necesita no estar encolumnados en una sola forma de hacer y en una sola forma de tratar los problemas de salud. Necesitamos que otras formas también estén presentes, activas, que la gente pueda escoger y que ellos decidan qué es lo que mejor les funciona. Bueno, ¿qué más? Y hacernos nosotros cargo de nuestra propia salud. Empoderarnos y empoderar a otros accediendo a fuentes de información confiables y ajenas al poder establecido y sus agencias de la verdad, medios y prensa oficial. Cuando yo veo a Maldita Es y a sitios ahí diciendo es que la homeopatía es una estafa, es una pseudociencia, le roban el dinero a la gente porque eso no vale casi nada y le cobran... Y dices, a ver, ¿cuánto vale? 5 euros un tratamiento homeopático y están diciendo que esto es el gran negocio y una gran estafa de dinero a la gente, como que... Y además, y eso es todo mentira porque a veces no hay ni siquiera una molécula, bueno, pero porque tú no tienes ni puñetera idea de cómo funcionan las cosas, o sea, el que no haya una molécula presente, pero que sin embargo ahí tienes lo que ha sido un concentrado acuoso donde sí estaba, ahí hay una huella. Entonces, que tú no la puedes medir con el microscopio no quiere decir nada más que una cosa, que tu microscopio no llega más allá de donde llega. Hay otras maneras de ver, hay otras... Es tremendo. Y sin embargo van como portadores de la verdad. Ellos dicen lo que es, ¿no? Maldita, neutral, prensa divulgativa. Yo ahí estoy muy enfadado con mucha prensa de izquierdas, que es horrorosa. En este sentido, son absolutamente retrógrados.
Revisar nuestros hábitos de consumo. Esto es muy importante. Hay que pasarse, como mínimo, pasarse a la comida real, quitar los ultraprocesados y, en la medida de nuestras posibilidades, consumir productos ecológicos. Yo veo que en pocos años ha cambiado mucho el panorama. Antes había sitios especializados nada más que lo tuvieran y era carísimo, y ahora ya tienes grandes cadenas de supermercado que tienen por un poquito más fruta y verdura ecológica y carne ecológica prácticamente al mismo precio, pero con mucha mejor calidad, mejor sabor. Entonces realmente vale la pena hacer esto, porque además cuanto más consumamos producto ecológico, más negocio ven los supermercados en ello, más se abarata, más se pone al alcance de todo el mundo. Y esto terminará por influir también en los grandes productores. Otro tema, buscar médicos y asesores de salud actualizados y conscientes. Las dos cosas. Por supuesto con buena voluntad, pero a veces tenemos médicos con buena voluntad y buena gente, pero que no saben, no han accedido a otro tipo de formaciones que salgan más allá de lo que les decían en la facultad. Y bueno, pues hay que buscar algunos que hayan hecho ese pequeño esfuerzo. Los hay profesionales que sí. Muy poquitos que trabajen dentro del ámbito de la salud pública, poquísimos. En el ámbito privado hay más, pero bueno, no es un gasto tan exagerado el ir de vez en cuando a un asesor de salud privado. Mejor sería que fueran a cargo de la salud pública y tendríamos que presionar para que así fuera. Pero, bueno, si no hay más remedio, pues a lo mejor hay que... Ahora ha habido pues cambio, la plantilla que hay ahora es mejor, es maravilloso porque vas a las consultas y el trato es como más... yo lo noto más afectivo, más... Mejor, ¿verdad? Sí. Mejor. Yo creo que sí, que está habiendo... Han salido pues los que se jubilaron, que bueno, Sí. también fueron en su etapa, Sí. que claro, pues lo que pasa es que tienen un desgaste y ya pues no trabajan igual, ¿no? Médico-paciente como antes. Sí. Pero ahora los jóvenes, y más que ahora, como tú has dicho, tu hija y eso, que son más ágiles mental, que no tienen tantas trabas Sí. sociales y todo eso. Yo siempre que me dicen... Claro, pero... que tiene, no sé, 30 años, digo, Pero a veces no basta. A veces no basta la buena disposición si la persona no tiene los conocimientos de otras cosas. Entonces, te vas a encontrar con que dice, bueno, a ver, a lo mejor en vez de darte omeprazol, te doy algo más suave, pero no se le va a ocurrir, por ejemplo, pues que tu problema en realidad es que te está faltando ácido en el estómago, porque no has sido formado en ello. No les han dado esa hipótesis nunca. ¿Entiendes? Por poner otra vez ese ejemplo del que hemos hablado al principio. Y modificar nuestro estilo de vida para acercarnos al máximo a las condiciones de vida que nuestros genes aceptan mejor. Una vida más activa, menos confort, más exposición al frío, más exposición al calor, aguantar más antes de poner el aire acondicionado, aguantar más antes de subir la calefacción, para que nuestro cuerpo también pueda subir y bajar de temperatura y seguir un poco los ciclos naturales. Menos confort, mejor alimentación y mucha más actividad física, pero mucha más. ¿Cuál es la actitud más saludable? Pues rechazar los miedos a la enfermedad, a la vejez y a la soledad, actuando en consecuencia. No tengamos miedo, pero hagamos lo posible para no vernos en esas situaciones. No vernos solos, mantener las relaciones sociales, cuidar nuestro entorno social tanto como cuidamos de nuestra salud física. Y la imagen de futuro positiva en cada momento de nuestra vida es fundamental. Entonces, no solamente es malo que hayan convertido la última etapa de la vida en tan incapacitante, sino que además, es sufriente pensar que vamos a ir a parar ahí. Pensar que, bueno, ¿y qué nos espera? Nos espera una silla de ruedas. Bueno, no es una imagen muy interesante. Entonces, pongámonos otras imágenes y tratemos de ser coherentes con ellas. Compartir con otros todo el tiempo que podamos, sin romper nuestro equilibrio interno.
mantener vivo el contacto con nuestro interior y trabajar la coherencia con nuestro propósito y buscar siempre la conexión con algo mayor que nos dé sentido. Esa conexión a veces puede ser intelectual. Bueno, yo creo que hay un orden universal y no sé qué. A veces ya tiene también una base emocional, es que lo siento así, es que yo me conecto, es que me pasan cosas. Y a veces es porque te pasan cosas y tienes experiencias que te reafirman en ello. Pero sea cual sea, siempre hay que buscar esa conexión. Bueno, vamos a uno de los temas aquí clave que hemos tocado más, que es el tema del ejercicio. Y es que necesitamos una buena base de actividad física cotidiana. Es decir, además de hacer ejercicio, ¿no? Ahora se dice mucho, claro, si tú trabajas en una oficina y estás 8 horas al día sentado, aunque después vayas 2 días a la semana al gimnasio, 2 horas, no compensas, no es suficiente, no has hecho suficiente movimiento. Entonces tenemos que hacer mucho movimiento de baja intensidad, caminar, movernos, hacer pequeñas actividades, pequeñas cosas, pero casi de continuo. Es decir, caminar todo lo que podamos, siempre más de lo que estemos haciendo. Y diferenciar eso de lo que es el ejercicio, que el ejercicio también hace falta, porque como nunca vamos a llegar al nivel de actividad de nuestros antepasados recolectores que se pasaban 10 horas al día caminando, pues el ejercicio es una manera bien pensada y estructurada de compensar eso, pero requiere intensidad. Entonces, ¿es bueno hacer yoga? ¿Es bueno hacer pilates? Sí, es bueno. ¿Es bueno hacer tai chi? Sí, es bueno, pero no es suficiente. Necesitamos hacer cosas de una cierta intensidad. Los yogis profesionales que han estado toda su vida haciendo, bueno, llegan a unos niveles, tú los ves hacer yoga y dices, bueno, eso no está al alcance de cualquiera. Y claro, sí, ese nivel de yoga sí que tiene una intensidad, ¿no? Y lo mismo para cualquiera de estas otras cosas que he dicho. Pero el ejercicio ocasional de un poquito de yoga o esto no nos va a compensar. Tenemos que darle más caña al cuerpo. Esto es un cambio de chip importante. Pero ni siquiera a nuestra edad. Claro, a tu edad no puedes empezar por lo más fuerte. Tienes que empezar por algo que esté asequible para ti. Entonces ahí está la gracia. La gracia es que hay que empezar por cosas muy simples como caminar. Caminamos mucho. Caminar en ayunas. En ayunas. ¿Por qué en ayunas? ¿Por qué insistes? ¿Por qué insisto en ayunas? Porque tenemos un gran trastorno metabólico. Es decir, nosotros estamos diseñados para funcionar a base de nuestras reservas de grasa como combustible principal. Entonces, como nos pasamos el día comiendo y subiendo continuamente el nivel de azúcar en sangre, resulta que tenemos resistencia a la insulina y entonces llega un momento en que la grasa no se puede utilizar. Entonces tenemos mucha reserva de grasa y no la podemos usar como energía, porque hemos perdido esa flexibilidad metabólica. Entonces, ¿cómo se consigue recuperar esa flexibilidad metabólica? Pues una buena manera es en ayunas, después de toda una noche que no has estado comiendo y que entonces tú tienes algo de glucosa en el hígado de reserva, algo en el músculo, entonces ahí te pones a moverte y el cuerpo va a empezar a usar un poquito de sus reservas de grasa como combustible. Entonces se vuelve a habilitar todo un mecanismo que debería ser el básico, que es funcionar a base de nuestras propias grasas. Y entonces, ¿qué ocurre? Que una molécula de grasa produce 100 y pico de unidades de ATP en el interior de la mitocondria de la célula, y eso es una cantidad enorme de energía. En cambio, si dependemos nada más que de glucosa en sangre, nos vamos a cansar enseguida y además se gasta muy rápido. Es una cantidad de energía muy pequeña la que produce una molécula de glucosa. Entonces necesitamos recuperar esa capacidad. Por eso moverse en ayunas es muy interesante como primer paso para ir ganando flexibilidad metabólica y para ir ganando movimiento. Y después vamos poquito a poco haciendo caminar un poquito más rápido, quien va a subir, por ejemplo, un poquito de pendiente. El trabajo de fuerza es importantísimo. A partir de los 50 años
la masa muscular empieza a decaer a toda velocidad y la única manera de evitarlo es dándole estímulo al músculo con trabajo de fuerza y dándole suficiente proteína para que se recupere. Entonces hay que comer bastante proteína y hay que hacer ejercicio de fuerza para que recuperemos nuestra masa muscular. La masa muscular es un seguro de vida. El músculo tiene muchas funciones y no solamente un soporte para el movimiento, también es un órgano endocrino. Produce unas hormonas que se llaman mioquinas que combaten la inflamación. Entonces, simplemente tener más masa muscular va a mejorar toda nuestra salud. Entonces, eso es muy importante. Hay que empezar siempre de manera progresiva, pero tenemos que comprender que tendríamos que llegar a 1 hora diaria de actividad física. ¿Vale? Disculpa una pregunta, pero solamente lo de en ayunas caminar, porque yo por ejemplo fui al gimnasio el otro día sin desayunar, que nunca lo hago, pero yo me mareé. Claro, porque no estás acostumbrada. Si tú recuperas primero tu flexibilidad metabólica, yo entreno en ayunas todos los días, por ejemplo. ¿Ejercicios de fuerza? Sí, Ayunas, claro, sí. Pero de a poco, primero caminar. Hay que empezar por recuperar tu flexibilidad metabólica y luego también hay otra cosa, el ayuno intermitente no es para todo el mundo, hay que personalizar y ver cómo es cada caso. En todo caso, tú ahora mismo has visto eso, ahora mismo eso para ti no es bueno. Pero sin embargo... Circunstancial, pero bueno, como que la lógica mía, probablemente equivocada, pues digo, uy, no, en ayunas no puedo venir al gimnasio por la mañana. Ahora no, pero es posible que si tú vas recuperando flexibilidad metabólica, sí puedas en un momento posterior, más adelante. Entonces, conviene espaciar las comidas. Es muy probable que tienes una deficiencia de factor intrínseco en el estómago, que es uno de los jugos, y entonces habría que recuperar la funcionalidad de tu estómago para que volvieras a tener hierro. Y luego, bueno, a lo mejor no, a lo mejor en ayunas no, ya te digo, a lo mejor no es para todo el mundo. No todo el mundo puede, pero para mucha gente es muy bueno hacer ayunos 16-8, 16 horas de ayuno y 8 horas entre comidas. Para mucha gente sí, para todo el mundo no. Hay que ir viendo y sobre todo verlo como proceso. Ahora no, pero en otro momento igual sí. ¿Qué puedo hacer? De que está bien o mal. ¿Cuál es el indicador? Yo hago 14 horas. ¿De ayuno? Sí. ¿Está bien? ¿Pero cuál es el indicador que está bien? Que te sientes bien. ¿Te sientes bien? Que te sientes bien y con energía. Yo, por ejemplo, yo no he desayunado, yo solo he tomado café. Y sé que si ahora desayuno voy a tener una bajada de energía. Tengo más energía ahora. Tengo más energía ahora que estoy en ayunas. Sí, claro. Es así. Y bueno, yo ya estoy adaptado. Hace años que hago ayuno intermitente. Entonces estoy adaptado y tengo un punto de energía y de ligereza mental que si yo como, bajará. Entonces mejor para hacer el seminario y todo, estar, bueno, un par de cafés en vez de uno, para estar un poquito más, pero ese es un pequeño truco. La proporción adecuada del ejercicio, un 40% de fuerza, un 40% de cardio, 10% de movilidad y equilibrio, 10% de alta intensidad. Entonces, el día que vas a correr o a hacer bicicleta o algo que sea de tipo cardiovascular, le vas metiendo sprints de alta intensidad. Hay que entrenar, sabéis que hay 5 zonas de entrenamiento, hay quien pone más, menos, pero en general 5, ¿vale? Entonces, hay que entrenar casi siempre en zona 2. Zona 2 lo podemos medir por pulsaciones o un indicador muy rápido, muy fácil de ver es la respiración. Si yo estoy corriendo o andando en bicicleta o lo que sea y puedo hablar con otra persona pero me cuesta, tengo que tomar aire entre las frases, me cuesta hacer frases completas, ese es que estoy en zona 2. Si ya no puedo, ya estoy en zona 3 o 4. Si no me cuesta nada, estoy demasiado bajo de esfuerzo. Ahí estoy en zona 1, ahí no estoy consiguiendo una mejora. Interesa trabajar en zona 2 la mayor parte del tiempo. Y de vez en cuando, 10%,
ahí metemos sprints. Ahora, todo lo que pueda, 1 minuto, corriendo todo lo que pueda, toda la velocidad que pueda, madre mía. Ahí tengo que abrir la boca para respirar, porque ya por la nariz no me llega, pero 1 minuto. Vale, bueno. Y luego ya vuelvo otra vez, zona 2, un ratito. Y con los ejercicios de fuerza, pues aprovechar para combinar ejercicios de movilidad y de equilibrio. El equilibrio, sobre todo cuando vamos cumpliendo años, es muy importante, muy necesario y se pierde fácilmente. Entonces también se trabaja y se ejercita el equilibrio como otras cualidades. Y la movilidad tiene que ver con que todo el rango de movimiento que tengan nuestras articulaciones sea con fuerza, es decir, que tengamos fuerza en ese movimiento. Es decir, no solamente podemos subir el brazo bien hasta aquí, sino que podemos hacerlo con una pesa de 5 kilos, por ejemplo. Yo era por decir poco. Pues bien, sí, empezamos por medio kilo. Medio kilo, pero que se pueda hacer todo este movimiento con esa pequeña resistencia. Una botellita de esta, que pesa poco. Estás muy poquito, ¿eh? Pero bueno, va. Pero luego a la semana con el 1 y así poco a poco. Decía entonces que es de máxima prioridad establecerlo como hábito. Por eso conviene empezar por lo fácil, pero ir siempre progresando hacia mejor. Y también al principio igual conviene un poco de asesoramiento profesional, hay gimnasios públicos que bueno, ya tienen asesores. Otros, los que son más low cost, no tienen ningún asesor si no te lo pagas tú. Pero bueno, es una cosa que es que no hay que estar pagando para que te acompañe en cada entrenamiento, sino que te dé unas pautas y a lo mejor de aquí a 2 semanas volvemos a vernos y me vuelves a dar otras y me dices cómo seguir progresando. Y entonces ya la cosa es más asumible. Y ahora hablamos un poquito de la alimentación y lo que decíamos, no hay una dieta igual para todos. Se necesita asesoramiento actualizado y aquí digo, huir de los nutricionistas formados por la industria, porque además parece que ellos tienen la verdad del conocimiento de todo y son conocimientos obsoletos. Yo empecé a estudiar nutrición y dietética hace unos años y lo dejé porque decía, esto es aprender para olvidar, o sea, ¿qué quiero yo aquí? Que me den el título, porque es que no me sirve de nada lo que me están enseñando. Y lo dejé, realmente son conocimientos muy desfasados. Exagero, ¿tiene alguna utilidad? Un día hablando con una nutricionista me explicó, ya, pero si tú estás en un hospital y tienes pacientes de cáncer y están perdiendo peso, pues entonces te conviene saber cómo evitar que pierdan peso y que lo ganen. Digo, ya, claro, el problema es que le estáis dando la misma dieta a todo el hospital. Entonces los pacientes salen todos del hospital con 3 o 4 kilos. El tema de la proteína, 1,5 gramos por kilo de peso es una dosis bastante adecuada, sobre todo para personas que ya están pasados los 50 años, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir, si yo peso 50 kilos, 1,5 gramos son 75 gramos que tendría que tomar de proteína. ¿Qué ocurre? Que eso es la proteína neta. En proteína bruta es mucho más peso. Si yo lo mido en pechugas de pollo, tengo que multiplicarlo por 5. Claro, entonces esos 75 gramos por 5 se me va a cerca de medio kilo de pollo al día. Pollo, pescado, diferentes fuentes para llegar a reunir esa cantidad. Es importante decir esto porque no se come suficiente proteína. La gente no come suficiente proteína para mantener realmente un nivel adecuado de masa muscular y de todo esto. Y es una de las 2 cosas que se necesitan para mantener la masa muscular. Una es suficiente proteína, la otra es darle estímulo al músculo. Pero si no estamos comiendo suficiente proteína, pues no. ¿La proteína solamente Vamos a tener que acabar. ¿La proteína no se encuentra en el alimento animal? No, pero la proteína en alimento vegetal no está equilibrada en número de aminoácidos y requiere un trabajo de ingeniería para conseguir equilibrarlo y nunca es tan biodisponible como la animal. Yo, si alguien quiere ser vegano por sus razones, le intentaría ayudar como pueda a diseñarlo, pero no lo recomiendo.
Y los cereales y los granos, si se opta por consumirlos, y aquí me refiero a cereales, me refiero a legumbres, tienen que ser procesados como lo hacían antes nuestros bisabuelos. Entonces, fermentado, germinado, remojado, muy cocido. Con el trigo realmente nos hemos quedado casi sin opciones, porque han ido cambiando tanto el trigo que no tienen nada que ver con el trigo de hace 200 años. Entonces es un bicho totalmente diferente, tiene una constitución genética mucho más compleja que el trigo de hace 200 años, es muchísimo más rico en gliadina, un gluten mucho más agresivo. Incluso la espelta que venden ahora es una espelta moderna, mejor que el trigo normal, pero no. ¿Y los frutos secos, que todos somos muy dados a comer frutos secos? Los frutos secos mejor remojados y tostados, y no tan abundantes. Y bueno, no mucho más, porque me parece que ya estamos casi pisando el tiempo. ¿Los frutos secos que has dicho? Sí, remojados y tostados. Sí. Sí, porque tienen una cosa que se llama ácido fítico, que en grandes cantidades es un antinutriente, nos impide absorber otros alimentos. Entonces, poca cantidad y además con el remojado y el tostado le quitamos gran parte de eso, y sin piel. Escucha, ¿y las botellas de agua? ¿Qué estamos siempre con botellas de agua? ¿O mejor Bueno, del grifo? con respecto al agua, Sí. el agua mineral es muy baja en minerales. Al ser tan baja en minerales, lo que ocurre es que por ósmosis no la absorbemos. Entonces no nos hidrata bien ese agua tan baja en minerales. Entonces lo mejor es un agua del grifo bien filtrada. Hay filtros de bastante calidad en el mercado. Los de ósmosis son los que te garantizan más limpieza, pero desmineralizan también demasiado. Entonces, agua de ósmosis con un añadido que la remineralice después Agua de mar. es lo perfecto. Agua de mar. Agua de mar, bueno, puedes diluida. Sí, por ejemplo, una solución es ósmosis añadiéndole un poquito de agua de mar, ¿vale? Y bueno, una cosa importante es que le demos importancia a lo importante, ¿no? Porque hay gente que dice, no, en casa yo cuido de los míos y entonces he cambiado todas las sartenes, ahora tenemos todos sartenes de hierro. Y digo, muy bien, pero ¿hacéis ejercicio? No. Pues es que hay unas cosas más importantes que otras, ¿no? Entonces realmente, o sea, aquí la base son los intangibles, o sea, a ver, que haya buen ambiente, ¿no? Que haya comunicación en la casa, que haya amor, ¿no? Y después que todo el mundo duerma bastante y luego el ejercicio, ¿vale? Y después entonces la alimentación, ¿vale? Mejor bien asesorados y tal. Y por último, sí hay algunos suplementos, en algunos casos algunos medicamentos que pueden ayudar un poquito, pero ese es como el último peldaño y el que menos importancia tiene dentro de toda esta pirámide. Y no os preocupéis demasiado, que el estrés tampoco es bueno. Y bueno, ya está. Muchas gracias. Muchas gracias. Súper interesante.